En los segmentos anteriores hemos estado hablando de recomendaciones que hace el profesor Peter Lindert, que es un experto en educación, salud y desigualdad, en términos generales, profesor de la Universidad de California. Pero quiero complementar este análisis de su entrevista que publicó el periódico El País con algunos planteamientos que también ayudan a lo que sería la creación de un entorno favorable al desarrollo económico y social de una nación. Y en ese sentido, quiero entrar en esta página. Ustedes pueden entrar. Esta es la página del profesor Daron Acemoglu del MIT, es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y es un autor que produce una cantidad enorme. Yo he visto pocas gentes, pocos profesores, pocos investigadores que puedan escribir de tantos temas simultáneamente en tan poco tiempo. Es una máquina de escribir. Y uno de sus libros es El por qué fracasan las naciones, el orígenes del poder, de la pobreza y de la prosperidad, que publica con el profesor inglés James Robinson, quien estuvo recientemente, por cierto. Y este libro del por qué fracasan las naciones, ayuda a entender cuáles serían los elementos clave que se requieren para que una nación, una sociedad, pues pueda mejorar sus condiciones de vida. Ahí está el libro, Why Nations Fail, que yo se los recomiendo. Es un libro que leí tan pronto salió. Esto es un libro del año 2012. Es un libro verdaderamente espectacular y se enfoca en un elemento clave. El enfoque es en las instituciones. Él repasa con muchísimos casos, lo que es la experiencia de diversos países en América Latina, en África, en el Asia, en América del Norte, en Europa. Repasa muchísimos casos y cómo muchos países lograron alcanzar mejores niveles de vida, incluso algunos llegando a niveles sumamente desarrollados, como es el caso de Estados Unidos o de varios países europeos. Y él se concentra, después de hacer un análisis detallado de muchos de los elementos fundamentales de lo que sería, digamos, educación, salud, infraestructura, que se requieren para poder echar hacia adelante un país. Y él se enfoca entonces, o ellos se enfocan, tanto Daron Acemoglu como el profesor Robinson, se enfocan fundamentalmente en las instituciones. Y ahí es que nosotros nos tenemos que enfocar. Las instituciones, él dice que para que sean positivas en el desarrollo se necesita que sean incluyentes. Instituciones incluyentes significa instituciones que le permitan a la sociedad aprovecharse simultáneamente de lo que es el progreso y que esto ayude a su vez a crear cada vez mayor zapata para montar mayor y mayor cantidad de personas sobre ese proceso de desarrollo económico y social. En ese sentido, se parte del hecho de tener un buen sistema educativo. Esa es la primera institución clave, el sistema educativo. Y en ese sentido, le vuelvo a repetir, se necesita tener un sistema educativo, primero, que tenga una buena infraestructura. Eso ya la profesora, también de MIT, Esther Duflo, había escrito hace ya años un estudio donde evalúa el programa de inversiones en Indonesia, un programa de inversiones masiva de inversión en infraestructura en Indonesia, y llega a la conclusión de que cuando se invierte en la modernización de infraestructura escolar, se logra aportar a la capacidad no solo de aprendizaje actual, sino la capacidad de generación de ingresos futuros que tienen esos niños. Y de esa manera usted logra elevar la probabilidad de que se queden por encima de la línea de pobreza durante toda su vida profesional. Entonces, fíjense cómo la inversión en educación en la parte de infraestructura es clave. Ahora, también se requiere, y a eso Daron Acemoglu hace mucho énfasis, se requiere inversión en los maestros, calidad del maestro, tal como decía el profesor Peter Lindert, y como nosotros lo hemos señalado, como en el año 2000 nosotros investigamos acá, tanto el doctor Andrés Aguarreijo y yo, para el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la calidad del maestro. Y señalamos que era indispensable invertir cada vez más en ese maestro. Hay un estudio reciente que salió en una revista muy famosa de American Economic Journal, donde se ve, American Economic Review, donde se establece en esa revista cómo aquellos países donde logran colocar los mejores
profesionales como directores de las escuelas, se logra elevar, oigan bien, como directores, ya yo estoy hablando de los maestros, pero ahora de directores en las escuelas, se logra elevar la capacidad de aprendizaje de los niños. Entonces, hay que colocar buenos directores en las escuelas. Esto no es cuestión de política, no, olvídense de política. Esto no es cuestión de sindicato, olvídense de sindicato. Esto es cuestión de decir, como sociedad, necesitamos buenos directores, necesitamos buenos maestros. Combinados esos dos elementos, pueden hacer que esa buena infraestructura escolar entonces se desarrolle. O sea, usted no puede ir a una batalla que sería enfrentar lo que son las necesidades de conocimiento de esos niños. Usted no puede ir con un mal general, usted tiene que poner un buen general, un buen director. Claro, usted tiene que tener unos buenos soldados también. Usted tiene que tener unos buenos soldados. Usted tiene que tener un buen ejército. Y ese ejército son los maestros. Entonces usted tiene que tener un buen general y un buen ejército para enfrentar ¿qué? La falta de conocimiento de esos niños y darle entonces los elementos clave para poder mejorar su capacidad de aprendizaje y de ser entonces en el futuro capaz de obtener buenos ingresos. Entonces, cuando Daron Acemoglu habla de la importancia de lo que son las instituciones incluyentes, parte de ahí, un buen sistema de educación pública. Pero luego pasa el tema de la justicia. La justicia es fundamental, eficiente e independiente. Eficiente e independiente. Que nadie toque la justicia. Ahora, tiene que ser una justicia donde esos jueces sean buenos y éticamente intachables. Intachables. Jueces corruptos, fuera. Hay países que lo eliminan. O sea, usted dirá, bueno, tanto así. Sí. Hay países como en China que se lo llevan de encuentro. Se lo llevan de encuentro. O sea, encuentran una persona corrupta dentro del sistema judicial, específicamente la judicatura, y hasta ahí llegó. En Singapur ni se diga. En Singapur lo desaparecen. Aparte de darle unas pelas monumentales. No estamos de acuerdo con nada de eso. No. Ahora, si es un corrupto en la judicatura, tiene que ir preso. Un corrupto en el sistema público tiene que ir preso. O sea, estamos convencidos absolutamente de eso. Convencidísimos de eso. Si usted logra hacer eso, tener instituciones en el sistema judicial que sea fuerte, eficiente, transparente, libre de corrupción, usted logra tener también la oportunidad de fortalecer el régimen de propiedad. Yo recuerdo hace como 25 años, una vez que participé en una conferencia, en la cual hubo un profesor de la universidad, en una universidad de los Estados Unidos, que señalaba por qué una vaca en Texas tenía mayor precio que una vaca en la Argentina, sabiendo que la vaca en Argentina te daba un mejor filete. ¿Por qué? Porque el régimen de propiedad en los Estados Unidos es muchísimo más fuerte y eficiente que el régimen de propiedad en Argentina. Eso hace 25 años que me lo dijo. Y es así. Si usted tiene un buen régimen de propiedad, donde usted sepa, por ejemplo, que ese pedazo de tierra es suya y no que se lo han vendido 3 veces, y usted sabe que usted lo compra y no le va a aparecer 5 otros dueños de ese terreno que usted está comprando y que le pueden afectar lo que es su proyecto, como han pasado aquí, en el este, por ejemplo, que usted va a tratar de desarrollar un proyecto y cuando usted llega hay 5 dueños en la misma tierra y usted dice, pero ¿y qué es esto? Entonces, ese es un problema. Entonces, si usted quiere desarrollarse como sociedad, como nación, usted necesita un buen sistema de institución que sea el sistema judicial y un buen sistema de institución que sea un buen régimen de propiedad. Si usted logra tener esos dos elementos, usted logra favorecer la inversión, promoverla, estimularla, expandir la capacidad productiva de una nación con mayores inversiones en diferentes sectores. Entonces, eso es clave también, esa institución como el sistema judicial. La transparencia, el manejo de los fondos públicos es otro elemento clave. Transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Fundamental. El sistema de compras y contrataciones cada vez tiene que ser más moderno y que alimente un proceso presupuestario basado en ¿qué? En resultados. Usted no puede tener un sistema únicamente basado en insumos. Por eso, el trabajo que se está haciendo aquí en la Dirección General de Presupuesto, donde se está cada vez insertando mayores instituciones, una mayor cantidad de instituciones, en el proceso de que ellas sean basadas, su presupuesto, en resultados y no únicamente en los insumos que se están introduciendo. Es decir, en vez de usted simplemente decir,
que voy a invertir tanto en butaca, tanto en libros, tanto. No, usted diga, mi resultado cuál va a ser. Invierto esto, pero obtengo que los niños cada año alcancen un promedio de 2 puntos adicionales en las calificaciones de matemáticas, lengua española, física, química, por ejemplo. Si usted logra hacer eso, usted va a ir cada vez alcanzando un mayor nivel de desarrollo humano. Ese es el objetivo de un proceso de modernización de la sociedad. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.